Informando desde el escritorio de control, analizamos la profunda crisis que atraviesa Dubai International, DXB, el que fuera el epicentro de la aviación global, conectando a una asombrosa cifra de 4.500 millones de personas. El 16 de marzo de 2026 marcará un antes y un después en la historia del transporte aéreo, una fecha en la que la ventaja geográfica que impulsó el ascenso meteórico de la ciudad se transformó en una trampa estratégica sin precedentes. DXB ha quedado bajo la influencia paralizante de conflictos no convencionales en la región, un giro de los acontecimientos que ha dejado al descubierto la fragilidad de un modelo basado en la hiperconectividad y la confianza. Mientras las autoridades mantienen un discurso de futuro, soñando con la construcción del megaproyecto del aeropuerto Al Maktoum, valorado en $35,000 millones, la realidad sobre el terreno en DXB presenta un panorama desolador. Las terminales, habituales hervideros de actividad las 24 horas, se encuentran vacías. Las cifras reportadas por la Administración Aeroportuaria son contundentes, confirmando la cancelación masiva de más de 37,000 vuelos, una disrupción de la red que ha aislado la región en cuestión de semanas. Paralelamente a esta crisis geopolítica, una amenaza tecnológica silenciosa ha estado erosionando los cimientos del modelo de hub centralizado de Dubái. El advenimiento de una nueva generación de aeronaves de largo radio y alta eficiencia, ejemplificada por el Airbus A350-1000, está alterando los mapas de ruta globales. Estos avances técnicos están permitiendo a las aerolíneas volar rutas directas que antes requerían una escala obligatoria en el Medio Oriente. El mundo de la aviación está reconfigurando su logística para volar punto a punto, aprendiendo a sortear las coordenadas geográficas de Dubái. El impacto económico de este colapso se está sintiendo con dureza en la estructura social de los Emiratos. El desempleo entre la vasta población de expatriados, la fuerza laboral que construyó el Emirato moderno, se ha disparado dramáticamente hasta alcanzar el 12%. Ante este escenario, surge una pregunta crítica para los analistas globales. ¿Es DXB una maravilla eterna de la ingeniería y la ambición humana? ¿O simplemente una deslumbrante ilusión que se está desvaneciendo gradualmente entre las cenizas de un conflicto geopolítico inmanejable? Lo que es innegable es que el declive del que fuera el hub más concurrido del planeta ha comenzado, y está ocurriendo con una velocidad que desafía cualquier previsión anterior. Para comprender la magnitud de esta caída, es imperativo realizar un viaje retrospectivo hasta los orígenes de esta infraestructura crítica. Nos situamos en el año 1960. Mientras el mundo occidental, y Europa en particular, estaba inmerso en la reconstrucción de posguerra, enfocando sus energías en la industria pesada, las acerías y los gigantescos astilleros para reactivar la economía, Dubái era apenas una franja de arena silenciosa y anónima junto a una cala. En aquella época, la riqueza derivada del oro negro era solo una tenue ilusión para los jeques locales. Nadie podría haber imaginado el imperio de cristal asfixiante y rascacielos que define el skyline de hoy. La entidad, que en 1960 ostentaba con orgullo el título de aeropuerto, era en realidad poco más que una rudimentaria pista de arena compactada, con una longitud de apenas 1.800 metros. Su capacidad operativa era extremadamente modesta, suficiente quizás para acomodar a unos pocos Douglas de C-3, que, expulsando humo negro, transportaban a un máximo de 34 pasajeros en condiciones espartanas. La terminal original, según fuentes históricas, se asemejaba más a una villa suburbana en estado de deterioro bajo el calor abrasador que a una instalación aeroportuaria moderna. Para las aerolíneas transoceánicas de la época, que volaban bajo banderas europeas hacia el sur de Asia, Dubai Creek era simplemente una parada de reabastecimiento técnica y obligatoria. Una escala monótona y tediosa para cargar combustible, nada más y nada menos. Sin embargo, los planificadores occidentales pasaron por alto un detalle crucial que la élite local sí supo ver: el poder absoluto de las coordenadas.
El jeque Rashid bin Said Al Maktoum pareció comprender una verdad amarga para los imperios establecidos. La geografía es solo una coordenada olvidada en un mapa hasta que se construye infraestructura sobre ella y se transforma en moneda de cambio geopolítica. Las coordenadas de Dubái representan una intersección logística perfecta, situándose a una distancia de vuelo de entre 6 y 8 horas, tanto de Londres como de Singapur. Se estima que este radio de vuelo de 8 horas cubre un mercado potencial de 4.500 millones de personas, lo que equivale a casi el 60% de la población global. La decisión estratégica de inaugurar el aeropuerto en septiembre de 1960 no se trataba simplemente de construir un estacionamiento para aviones en el desierto. Fue, en retrospectiva, una declaración silenciosa de intenciones de dominio futuro. La verdadera transformación operativa comenzó cuando se colocó la primera capa de asfalto en 1965, abriendo oficialmente las puertas del Emirato a la era del jet. El detalle más valioso y revelador de esta fase es que este hito de infraestructura se produjo incluso antes de que se encontraran las primeras gotas de petróleo en aguas territoriales de Dubái, evento que ocurriría un año después. Dubái no esperó a vender petróleo para construir infraestructura. Construyeron infraestructura para comerciar, poder y posicionamiento global. Para 1969, aquella franja de arena anónima había extendido sus tentáculos logísticos, conectando Dubái con 20 destinos internacionales a través de 9 aerolíneas operativas. Aquellos fueron ladrillos silenciosos, pero sólidos, estableciendo los cimientos de una de las manipulaciones del espacio aéreo más sofisticadas e importantes en la historia del transporte humano moderno. Las potencias europeas de la época no supieron prever que aquella franja de playa se convertiría en su principal competidor. Quizás cegadas por el orgullo de sus viejos imperios industriales, cediendo voluntariamente sus cielos a una nueva potencia emergente. Analicemos ahora cómo esta administración utilizó un capital semilla de apenas $10 millones para, en la década siguiente, orquestar una estrategia destinada a capturar el mercado aéreo occidental. Al ingresar a la década de 1980, mientras los sindicatos de aerolíneas en Occidente estaban inmersos en disputas sobre beneficios y la pesada maquinaria operativa de las aerolíneas de bandera comenzaba a oxidarse por la ineficiencia, Dubái trazó un plan mucho más sofisticado. Las autoridades determinaron que no necesitaban una flota masiva de inmediato. Lo que necesitaban era un motor logístico diseñado para succionar el tráfico de pasajeros de las venas de la aviación mundial. Marzo de 1985 marcó un momento fundamental en este cambio de paradigma global. El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum decidió jugar una partida que cambiaría las reglas del juego global. Encomendó a Maurice Flanagan la creación de una aerolínea con un capital semilla de apenas $10 millones y un ultimátum despiadado: establecer la aerolínea en exactamente 5 meses. Debía ser una operación visualmente impresionante, operativamente impecable y, lo más importante, rentable por sí misma, sin subsidios ocultos a largo plazo. Es imperativo poner en perspectiva esa cifra. $10 millones era probablemente equivalente al presupuesto anual de té y café de las grandes aerolíneas nacionales de Europa en ese momento. Sin embargo, esa modesta cantidad puso en marcha una máquina que, décadas más tarde, devoraría los beneficios de toda la industria de la aviación global. El nacimiento de Emirates no fue simplemente la apertura de una empresa de transporte. Fue una operación de trasplante de corazón en un cuerpo económico que carecía por completo de un mercado doméstico. Dubái no tenía pasajeros propios, por lo que tuvo que crearlos, interceptando los de otros países. El primer vuelo a Karachi, en octubre de 1985, marcó el inicio de un mecanismo simbiótico, perfecto y frío a la vez. La aerolínea actuaba como el brazo ejecutor,
reuniendo pasajeros de todos los rincones del planeta mediante una red de rutas radiales, mientras que el aeropuerto de XB expandía continuamente sus terminales para recibir a esos pasajeros en tránsito y dirigirlos a sus siguientes vuelos. Los analistas internacionales denominaron a esta estrategia con un término más bien sarcástico pero preciso: el atraco de la sexta libertad. En lugar de ser simplemente un destino final, Dubái se transformó en un agujero negro logístico, atrayendo todas las rutas de vuelo posibles hacia su centro. Estaban reestructurando el orden del movimiento humano a escala global, desviando silenciosamente el tráfico de pasajeros de los hubs establecidos desde hacía tiempo en Londres, París o Frankfurt. La ironía histórica es palpable. Una tierra que alguna vez tuvo que solicitar permiso para hacer una simple estación de reabastecimiento de combustible para aviones británicos, ahora obligaba a medio mundo a pasar por su sala de estar si querían volar de este a oeste. En 1999, DXB alcanzó el hito operativo de 11 millones de pasajeros, mostrando un crecimiento exponencial año tras año. Este giro espectacular demostró una verdad dura y fundamental en la era de la globalización moderna. Quien controla el punto de escala y tránsito, ostenta el poder real de todo el viaje. El naciente imperio aeronáutico tenía suficiente motivación y ambición, y el resto del mundo parecía no tener otra opción que ver cómo sus cielos eran consumidos día a día bajo una impotencia administrativa denominada libre competencia. Sin embargo, a menudo ocurre que los planificadores se concentran tanto en la construcción de deslumbrantes estaciones de tránsito que olvidan un principio básico. Por atractivo que sea un agujero negro, llegará un momento en que se consumirá a sí mismo cuando la energía externa, en este caso, el flujo ininterrumpido de pasajeros y estabilidad geopolítica, ya no sea suficiente para alimentarlo. Dejando de lado las modestas cifras iniciales, nos adentramos ahora en el capítulo más glorioso de esta saga, donde Dubái construye oficialmente sus templos de cristal y comienza a asaltar el último bastión del orgullo aeronáutico británico. Al ingresar al nuevo milenio, mientras el mundo occidental todavía estaba lidiando con los espectros de la recesión económica y el envejecimiento de sus estructuras industriales, Dubái decidió elevar la apuesta. En este punto, el objetivo ya no es solo atraer clientes. Han entrado en una nueva fase de ostentación de poder mediante el uso masivo de hormigón, acero y elegantes paneles de vidrio templado. Esta es una era de inversiones que no conoce el concepto de contención presupuestaria. En 2008, en medio de la crisis financiera global que hacía temblar el sistema bancario mundial y lo situaba al borde del colapso, Dubái inauguró imperturbablemente la Terminal 3. Esta infraestructura, con un costo asombroso de $4.500 millones y una superficie de más de 1,7 millones de metros cuadrados, se convirtió inmediatamente en el edificio más grande del mundo por superficie operativa en ese momento. Pero es crucial no equivocarse. Esta no era una terminal para uso general. Se asemejaba más a un santuario diseñado específicamente y a medida para la masiva flota de aviones de cuerpo ancho de Emirates, predominantemente el Airbus A380 y el Boeing 777. Se creó un espacio de lujo asiático para celebrar la eficiencia máxima y el consumismo ilimitado. En 2014, un verdadero baño de agua fría geopolítico cayó directamente sobre el orgullo de la industria aeronáutica británica. DXB alcanzó la cifra de 70,4 millones de pasajeros anuales, arrebatando oficialmente el trono al aeropuerto de Londres Heathrow para convertirse en el aeropuerto más concurrido del planeta en términos de tráfico de pasajeros internacionales.
Mientras Heathrow luchaba con estrictas regulaciones ambientales y políticas internas, creciendo apenas un 15% durante una década, DXB había surgido con un crecimiento del 35%, operando como un motor a reacción sin frenos. Aún más impresionante para los observadores internacionales fue que esta máquina logística parecía poseer inmunidad ante cualquier crisis global. Incluso después de que la pandemia del COVID-19 paralizara el transporte aéreo mundial, DXB logró una recuperación rápida y agresiva hasta alcanzar los 86,9 millones de pasajeros en 2023. Analicemos esta cifra operativa. Gestionaron 86 millones de piezas de equipaje con una precisión asombrosa del 99,8%. Un sistema de gestión que rozaba la perfección algorítmica, una máquina donde la palabra error parecía haber sido borrada del diccionario operativo. Sin embargo, existe una verdad ineludible en la ingeniería de sistemas. Cuando intentas construir un sistema tan perfecto que nunca falla bajo condiciones normales, creas inadvertidamente un sistema que no puede ser reparado ni muestra resiliencia cuando se encuentra con un problema genuino y no lineal. Esta búsqueda de la perfección ha vinculado el destino de toda una nación estrechamente a las pistas de aterrizaje. La industria de la aviación se ha convertido en la columna vertebral de la economía, contribuyendo hasta un 27% del PIB de Dubái y sosteniendo el empleo de más de 630,000 personas. Los líderes de Dubái comenzaron entonces a albergar la ambición de transformar este lugar de un mero hub de tránsito a un destino final en sí mismo. Pero en física y en economía, hay un principio fundamental que quizás olvidaron temporalmente. Cuanto más alto vuelas, más brutal será la fuerza gravitacional hacia abajo cuando las condiciones cambien. Esta dominancia del mercado creó una ilusión de sostenibilidad tan grande que oscureció las grietas que se formaban silenciosamente bajo la superficie de esa deslumbrante capa de vidrio. Este escenario resulta familiar a los historiadores económicos. Cuando una economía se esfuerza por inflar todos sus indicadores solo para encubrir los riesgos más fundamentales, surge la duda de si esta optimización extrema es un signo de fuerza inigualable o en realidad el comienzo de una vulnerabilidad frágil. Nos situamos ahora en el año 2025, el pico final y brillante de Dubai International, justo antes de que caiga la noche y todo el modelo comienza a desmoronarse. Imaginemos por un momento estar en la sala de espera de la Terminal 3, rodeados de pilares dorados y la luz deslumbrante que emana de las tiendas de lujo de marcas globales. Esto ya no es simplemente un aeropuerto, es una obra maestra del consumismo global en el apogeo de su poder logístico. Con motivo de su 65º aniversario, DXB estableció un récord histórico y sin precedentes de 95,2 millones de pasajeros anuales. Defendieron con éxito el título de aeropuerto más concurrido del planeta por 12º año consecutivo con un orgullo inquebrantable. Solo en diciembre de 2025, el sistema procesó a 8,7 millones de pasajeros, operando suavemente, como una máquina del tiempo bien engrasada. Paul Griffiths, el CEO de la entidad, declaró con confianza al mundo en ese momento que alcanzar el hito de los 100 millones de pasajeros para 2026 era simplemente un trámite administrativo y de calendario. Esta colosal máquina mantenía una intrincada red que conectaba 291 destinos en 110 países, impulsada continuamente por 108 aerolíneas internacionales que necesitaban a Dubái. Pero la brillantez de la operación no se limitaba a las cabinas de primera clase con duchas a bordo. Emirates Sky Cargo generó silenciosamente $4,400 millones en ingresos,
transformando a Dubái en un verdadero hub de distribución global, manipulando el flujo del comercio electrónico desde los talleres de fabricación en China hacia Europa y África. En solo un año, su red de carga digital saltó del puesto 15º al 11º a nivel mundial. La arrogancia de este pico de poder se encarnó en el relanzamiento del megaproyecto Al Maktoum, DWC, valorado en $35,000 millones. Soñaban con una aerotrópolis, con una capacidad final de 260 millones de pasajeros por año, una cifra que parecía querer tragarse todo el cielo disponible. Quizás para los administradores de Dubái, el concepto de límites había quedado obsoleto. Sin embargo, hay una verdad dura en la historia de la humanidad. A menudo, es la confianza extrema en la tecnología y la escala colosal lo que ciega a los líderes ante los riesgos más pequeños, pero catastróficos. El año 2025 fue, en esencia, un gran espectáculo donde todas las luces brillaban con tanta intensidad que nadie notó las nubes negras que se acumulaban rápidamente en el horizonte geopolítico. Este pico deslumbrante representaba un estado de tensión máxima, tan tenso como la cuerda de un violín. El sistema había sido optimizado hasta un grado extremo, no dejando margen para la desviación o el error. Y entonces, justo cuando se preparaban para descorchar el champán para celebrar el legendario hito de los 100 millones de clientes, un cisne negro geopolítico se estrelló directamente contra el corazón del imperio aéreo con una velocidad imparable. La historia está llena de barcos insumergibles que se hundieron en medio de sus viajes más gloriosos, planteando la duda de si la arrogancia humana hacia las leyes de la naturaleza y la geopolítica alguna vez terminará bien. A continuación, analizaremos la página más oscura de este registro histórico. Marzo de 2026. El momento en que el vidrio se hizo añicos. El fuego consumió la infraestructura y las ilusiones de sostenibilidad comenzaron a desvanecerse. Marzo de 2026 comenzó como una mañana que debía ser un símbolo de perfección operativa, pero repentinamente se transformó en el inicio de una pesadilla sistémica global. Es bien sabido que el colapso de un imperio a veces no comienza con explosiones atronadoras, sino con el silencio aterrador de las pantallas electrónicas anunciando la cancelación masiva de vuelos. La región del Golfo, que se había posicionado estratégicamente como la Suiza del Medio Oriente, un oasis políticamente neutral en medio del caos regional, se vio repentinamente envuelta en las llamas cuando estalló la denominada Operación Furia Épica. La tragedia de Dubai International comenzó de la manera más irónica posible. La imagen de un refugio seguro, construido meticulosamente durante 60 años, se hizo añicos en una sola tarde, cuando restos de vehículos aéreos no tripulados, UAV, cayeron directamente sobre los techos de las terminales con acabados dorados y las zonas residenciales más lujosas del Emirato. El pragmatismo de las corporaciones occidentales se hizo evidente de inmediato. Gigantes de la aviación como Lufthansa o British Airways no esperaron a una prohibición oficial de vuelo. Suspendieron inmediatamente sus operaciones hacia y sobre la región. La confianza, el activo más valioso, aunque intangible, de Dubái, se desvaneció más rápido que el humo de las explosiones. El 16 de marzo de 2026, el talón de Aquiles de esta máquina de miles de millones de dólares quedó oficialmente al descubierto. Un UAV de bajo costo, cuyo valor es apenas una fracción ínfima del costo de construcción del aeropuerto, impactó con precisión en un tanque de almacenamiento de combustible clave. Aunque el incendio fue extinguido con relativa rapidez, las réplicas operativas no lo fueron. DXB es, esencialmente, una máquina optimizada hasta un grado extremo, operando entre el 95% y el 100% de su capacidad instalada todos los días.
y esa misma superoptimización se convirtió en la trampa mortal. Cuando un eslabón crítico de la cadena de suministro de combustible se cortó, todo el sistema de hub se paralizó de inmediato. La administración no disponía de un plan de contingencia viable para un escenario donde el flujo vital de 250,000 pasajeros diarios se viera interrumpido abruptamente. ¿Cuál fue el resultado operativo inmediato? 37,000 vuelos fueron cancelados de manera asombrosa, sumiendo a la red global en el caos. La capacidad operativa del aeropuerto más concurrido del planeta para pasajeros internacionales se desplomó drásticamente a apenas un 40%. Esto representó una bofetada directa a la filosofía de negocios moderna basada en la eficiencia y el just in time. Una administración puede optimizar el proceso de inmigración para que dure menos de 10 minutos para complacer a los pasajeros, pero nunca puede optimizar la trayectoria de un misil o la inestabilidad de las emociones humanas y la percepción de seguridad. La ventaja geográfica histórica de un vuelo de 8 horas, que alguna vez fue la gloria del Emirato, se transformó repentinamente en una trampa mortal logística. A medida que el espacio aéreo sobre el Golfo se convirtió en una zona geopolítica gris y de alto riesgo, la necesidad de desviar rutas alrededor de países vecinos destruyó el modelo de bajo costo y alta eficiencia operativa de las aerolíneas del Golfo. Todo el sistema colapsó en cuestión de pocas semanas, demostrando una verdad amarga para los ingenieros sociales. Cuanto más complejo y pulido es un sistema, más vulnerable se vuelve a su propia perfección interna. El espeso humo negro que emanaba de los tanques de combustible en DXB en marzo de 2026 no solo oscureció los cielos sobre el Golfo, estaba quemando el activo más valioso que mantiene a este imperio en pie: la confianza de los mercados y los pasajeros. Dubái había dejado hace tiempo de vender petróleo como base de su economía. Lo que realmente estaban vendiendo era glamour, aspiración y un compromiso inquebrantable de ser un refugio absolutamente seguro para el capital global. Pero cuando las imágenes de humo y llamas elevándose cerca del Burj Al Arab comenzaron a circular viralmente en las redes sociales, se activó silenciosamente una gran migración de la élite global, una huida fría y despiadada. Los precios de alquiler de jets privados para escapar de esta zona de conflicto se dispararon a niveles insanos, pasando de 250,000 a $350,000 por un vuelo de ida. Una cifra que, para los ultrarricos, resultaba pequeña a cambio de garantizar la seguridad personal y la de sus activos colosales. La hemorragia económica es estarmente evidente a través de las cifras estimadas de capitales que abandonaron la región. Se calcula que unos $47,000 millones en activos personales fueron retirados de la región solo en los primeros 2 trimestres de 2026. Los multimillonarios y las discretas oficinas de gestión de patrimonio, family offices, no esperaron a que cesaran los disparos. Liquidaron silenciosamente sus activos para trasladarlos a destinos que consideraban más estables, como Singapur o Hong Kong. En Singapur, los bufetes de abogados se vieron abrumados por la gestión de solicitudes de transferencia de activos desde Dubái, con un promedio de hasta $50 millones por individuo. Sin embargo, el mayor obstáculo para la recuperación operativa del aeropuerto más concurrido del mundo reside en los contratos de seguros. Las primas de seguros de guerra se dispararon un 34% solo en el primer trimestre, destruyendo por completo el modelo de negocio de las aerolíneas internacionales que operaban en DXB. Las compañías aéreas se negaron a aterrizar no por aversión a Dubái, sino porque el riesgo había devorado por completo los márgenes de beneficio. A medida que el capital económico se filtraba fuera del Emirato, el mercado inmobiliario, que alguna vez fue el orgullo y motor del desarrollo, se desplomó incontrolablemente un 30%. Este índice destruyó la ilusión de Dubái como un mercado de refugio seguro a largo plazo. Y es en este momento cuando la crueldad inherente de un modelo económico que depende
en un 90% de la mano de obra extranjera, se hizo evidente. La tasa de desempleo entre la población de expatriados se disparó inmediatamente al 12%. Los trabajadores que alguna vez sudaron para construir este milagro en el desierto se encontraron de repente varados entre torres vacías, creando una presión enorme sobre un sistema de bienestar social que nunca había sido diseñado para gestionar una crisis de esta magnitud. Quedó demostrado que la lealtad del capital transnacional y de los superricos es como un boleto de avión en primera clase. Siempre está disponible al mejor postor, pero se cancelará inmediatamente si el vuelo muestra signos mínimos de turbulencia. Este éxodo brutal es la evidencia más clara de que la riqueza construida sobre la confianza prestada es, esencialmente, solo un castillo de arena. El precio de la globalización extrema es que, cuando atraes al mundo entero con esplendor, también debes soportar todo su pánico colectivo cuando se apagan las luces. Resulta desgarrador presenciar la realidad de que la élite esté dispuesta a gastar $350,000 para comprar un boleto de escape rápido, mientras cientos de miles de trabajadores se quedan atrás con el temor real al desempleo y la deportación. Surge la duda de si los rascacielos pueden comprar lealtad cuando llega la tormenta geopolítica. Después de los temblores sísmicos de marzo de 2026, una vez que la columna de humo de los tanques de combustible se disipó gradualmente, la pregunta real y profunda que el mundo debe enfrentar no es si Dubái tiene suficiente capital financiero para reparar las tuberías y la infraestructura dañada. La cuestión fundamental es si el mundo todavía necesita realmente a Dubái en el nuevo mapa de la aviación. La historia de Dubai International Airport, de XB, es un relato épico de la voluntad humana, un testimonio de la transformación de dunas de arena sin nombre en un hub central de la humanidad. Pero la realidad geopolítica está enviando una advertencia fría y directa. Ningún imperio de infraestructura, por perfecto, lujoso o eficiente que sea, puede ser inmortal ante el duro torbellino de la geopolítica regional. Paul Griffiths y las autoridades de Dubái parecen aferrarse todavía al sueño del megaproyecto del aeropuerto Al Maktoum de $35,000 millones. Esa es una persistencia admirable desde el punto de vista del desarrollo. Pero quizás esta postura provenga más del orgullo nacional que de la realidad económica actual, porque la naturaleza misma de la industria de la aviación en esta región ha recibido un golpe fatal en su línea de flotación: la percepción de seguridad incondicional. La era dorada y despreocupada en la que todos los caminos aéreos globales conducían inevitablemente a Dubái parece haber llegado a su fin. El cambio de los flujos de capital hacia el sudeste asiático no es simplemente una consecuencia a corto plazo del conflicto regional. Representa una reconfiguración profunda del mapa económico global. Mientras Dubái lucha con las cicatrices de su seguridad, rivales estratégicos como Turkish Airlines operan como lobos a la espera, listos para desgarrar y capturar cada cuota de mercado que de XB deja caer por la inestabilidad. Pero quizás la hoja más despiadada que amenaza el futuro de Dubái no proviene de los misiles o de los rivales regionales, sino de la misma tecnología de aviación en la que Dubái confió una vez para su desarrollo inicial. El ascenso de aeronaves de nueva generación como el Airbus A350-1000 ha convertido rutas que antes eran inimaginables sin escalas, como Sydney a Londres, en una realidad operativa diaria y rentable. El mundo de la aviación está aprendiendo a volar en línea recta, deslizándose por encima de los cielos conflictivos de la región del Golfo, sin necesidad de realizar una escala técnica o comercial. DXB puede, eventualmente, recuperar las cifras estadísticas en los gráficos de tráfico, pero la cicatriz profunda en la confianza global tardará décadas en desvanecerse.
se encuentran en una encrucijada histórica crítica. O deben redefinir sus valores fundamentales como emirato, o aceptar un paso atrás hacia las sombras, cediendo la posición central del mundo de la aviación a nuevas potencias emergentes y más estables. El caso de DXB es el ejemplo más crudo que demuestra que la conectividad global es una fuerza extraordinaria, pero también el hilo más frágil de la economía moderna. Los imperios de acero y vidrio eventualmente se vuelven obsoletos con el paso del tiempo. Solo el flujo brutal e implacable de la historia es eterno. Un milagro construido sobre la arena tardó 65 años en erigirse, pero solo necesitó unas pocas semanas para que el mundo entero reconociera su vanidad inherente ante la fuerza de los acontecimientos geopolíticos. En el juego de los gigantes globales, las administraciones a menudo se quedan atrapadas en la construcción de pistas de aterrizaje cada vez más largas, olvidando que, a veces, el mundo simplemente necesita un par de alas fuertes para nunca tener que aterrizar en tu patio trasero en medio de las cenizas de la confianza rota. Queda en el aire la pregunta de si Dubái podrá encontrar una vez más una fórmula milagrosa de supervivencia, como lo hicieron en 1960, o si la era de los gigantescos hubs de tránsito centralizados ha llegado oficialmente a su fin en la historia de la aviación. Antes de cerrar este análisis detallado, es imperativo aclarar una verdad de manera directa para la audiencia. Todo el contenido que se ha expuesto se basa en datos operativos reales y desarrollos geopolíticos auténticos hasta la fecha. Sin embargo, los escenarios específicos descritos sobre el colapso operativo en 2026 no constituyen profecías, sino modelos de previsión de riesgos, destinados a observar la fragilidad inherente de los imperios modernos frente a variables imprevistas de tipo cisne negro. Todos los análisis presentados sobre flujos de capital o mercados inmobiliarios tienen fines de referencia y educativos, y no constituyen bajo ninguna circunstancia asesoramiento financiero de inversión. El mercado global siempre se mueve de acuerdo con reglas despiadadas e inesperadas. Por lo tanto, cada decisión personal de inversión debe ser considerada con la máxima precaución y análisis propio. Mantenemos una postura neutral, enfocándonos exclusivamente en analizar el sistema logístico y las políticas operativas. Considera este informe como un lente para la autocrítica y para ver a través de las ilusiones de prosperidad perpetua en un mundo que está pivotando rápidamente hacia nuevos ejes de poder.